Les invito en esta hora a abrir sus Biblias. Vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 5, del versículo 1 al 20. Evangelio de Marcos, capítulo 5, del versículo 1 al 20. Hace 2 domingos atrás comenzamos el relato bíblico donde Jesús estaba en medio de la multitud, teniendo una larga jornada de actividades que superaban lo detallado en su agenda. Enseñando, predicando, sanando, haciendo milagros, atendiendo las necesidades de las personas. Esto comenzamos a verlo hace algunos domingos atrás. Nos cuenta la Biblia que cuando iba bajando el sol, las multitudes seguían detrás de él, buscando una palabra, un mensaje que lo sanara, que atendiera sus necesidades. Jesús ya estaba cansado en aquel día y ve la necesidad de cruzar a la otra orilla, porque otros también deben de escuchar el mensaje del Evangelio. Luego de subirse a la barca y despedirse de la multitud mientras se quedaba allí en la orilla, al ir saliendo, el cansancio lo venció. Y fue vencido por el cansancio de una larga jornada, y los discípulos fueron llevando la barca hacia la otra orilla lentamente. Como vimos el domingo pasado, pero en medio del viaje, una pequeña brisa se transformó en un enorme viento, que desencadenó una tempestad muy fuerte, y aquellos hombres de mar no pudieron controlar la barca. Hicieron todas las maniobras posibles, lo vemos en el Evangelio, para enfrentar la tormenta, pero esta lo superó en gran fuerza. Tuvieron que llamar a Jesús, ir hasta el fondo del barco, que Jesús estaba descansando, y despertarlo y pedirle ayuda. Ayúdanos que nos hundimos, ayúdanos que naufragamos, mirábamos el otro día. Jesús detuvo la tormenta y trajo la tranquilidad tan deseada, esa tranquilidad que necesitaban. Como discípulos de Jesús, como discípulos y seguidores del Maestro, tenían que pasar por esta prueba, tenían que pasar por este curso y sumar puntos en su curso de discipulado. Con esto aprendimos que Jesús está con nosotros en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, en medio de las luchas, en medio del dolor y las dificultades que cada día pasamos. Que no nos deja solos, ni solas, ni solos en medio de las tormentas o las diferentes pruebas que estamos enfrentando. La tormenta pasó y la lección de vida dejó su experiencia en la vida de aquellos discípulos, y también aprendimos algunas enseñanzas. Pero muy pronto, nos cuenta el pasaje bíblico, llegaría otra tormenta que enfrentar. Miramos este pasaje bíblico de Marcos capítulo 5, del 1 al 20. ¿Me acompaña? Donde aparece como el título el endemoniado Geraseno o Gadareno. Y dice así la palabra del Señor. Llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos, y en cuanto Jesús salió de la barca, se le acercó un hombre que tenía un espíritu impuro. Este hombre vivía entre los sepulcros y nadie lo podía sujetar, ni siquiera con cadenas. Muchas veces había sido sujetado con grilletes y cadenas, pero rompía las cadenas y despedazaba los grilletes, de manera que nadie podía dominarlo. Este hombre andaba de día y de noche por los montes y los sepulcros, gritando y lastimándose con las piedras. Pero al ver a Jesús de lejos, corrió para arrodillarse delante de él. A voz en cuello le dijo: Jesús, Hijo de Dios, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes que ver conmigo? Yo te ruego por Dios que no me atormentes. Y es que Jesús le había dicho:
espíritu impuro, deja a este hombre. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él respondió, me llamo Legión, porque somos muchos. Y el hombre le rogaba e insistía que no lo mandara lejos de aquella región. Cerca del monte pacía un gran hato de cerdos, y todos los demonios le rogaron, envíanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Jesús se lo permitió, y en cuanto los espíritus impuros salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran como 2000, y el hato de cerdos se lanzó al lago por un despeñadero, y allí se ahogaron. Los que cuidaban de los cerdos huyeron, y fueron a contar todo esto a la ciudad y por los campos. La gente salió a ver qué era lo que había sucedido. Y cuando llegaron a donde estaba Jesús, y vieron que el que había estado atormentado por la legión de demonios estaba sentado, vestido, y en su sano juicio, y tuvieron miedo. Luego los que habían visto lo sucedido con el demoniado y con los cerdos, se lo contaron a los demás, y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. Cuando Jesús abordó la barca, el que había estado endemoniado le rogó que lo dejara estar con él. Pero Jesús, en vez de permitírselo, le dijo, vete a tu casa, con tu familia, y cuéntale las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Cuéntales cómo ha tenido misericordia de ti. El hombre se fue, y en Decápolis comenzó a contar las grandes cosas que Jesús había hecho con él, y todos se quedaron asombrados. Hasta allí la lectura. Estamos ahora en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, donde Jesús llega al otro lado del lago, a la tierra de los Gadarenos. El viaje había finalizado, la tormenta había quedado atrás, ahora llegan a este lugar casi finalizando el día, ya entrando la noche. A ellos el cruce les llevó un promedio entre 8 a 10 kilómetros, según los comentaristas, los que conocen ese lugar. Ahora se encontraban en una ciudad gentil llamada Gadara, una de las 10 ciudades de Decápolis. El paisaje del lugar donde estamos ahora, observando aquí, dicen los entendidos, era un paisaje muy particular. Había muchas cuevas en la orilla y eran usadas como tumbas. Mire qué panorama, qué paisaje tenemos aquí. Según los comentaristas bíblicos, era un paisaje muy tenebroso. Y esto se sumaba que iba cayendo la noche. ¿Se puede imaginar esto? Cuevas, la noche va cayendo, iban llegando a un lugar muy particular. Y en el contexto de aquellos días, se creía también que cuando bajaba el sol y antes que cantara el gallo, los demonios estaban activos. Se creía en aquellos días que los demonios vivían en lugares solitarios y abandonados. Así que con todo este contexto está adornada esta historia. Que los demonios vivían en lugares solitarios y abandonados, en cuevas. Que era un peligro dormir solo en una casa vacía, mire lo que creían en aquellos días, porque podía venir un demonio y lo podía atacar a medianoche. Aunque hoy en día hay algunos demonios que atacan a medianoche, rompen cerradura y todas esas cosas, pero bueno, en aquellos días creían esto, ¿no? Dice, usted corre peligro, decían en aquellos días, si saluda a una persona en la oscuridad. Podría ser un demonio. Entonces todas las personas tenían que andar con una antorcha en la noche para alumbrar y que usted no saludara a un demonio en la noche. Así era lo que se creía en aquellos días. Salir en la noche sin una antorcha era un peligro. Usted no sabía quién podía saludar. No se debía salir a ciertas horas. Podían haber demonios en la calle. Esto dicen los comentaristas y los historiadores. Todo esto eran miedos populares de aquellos días. Y nos vamos introduciendo en esta historia. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos algunas de estas historias y algunos miedos? Y cuando están cruzando allí, en medio de la tempestad, los discípulos estaban en la barca. Y con toda esta tormenta que enfrentaron los discípulos, también se creía que habían fuerzas sobrenaturales del mal y monstruos marinos que afectaban el mar de Galilea. Creencias populares como las que recién mencionaba. Los discípulos aprendieron, vimos la semana pasada, que Jesús tiene poder sobre la naturaleza y nada de esto los puede afectar. En todos los lugares, en todos los contextos, encontramos estas historias populares. Y agrego algo, y en nuestros días también, y esto me hizo recordar en nuestros días, ¿acaso no vemos las cadenitas y los amuletos para la suerte? ¿Cuántos? Quizás algunos de nosotros, algunos de ustedes
en algún momento estaba con la pulserita roja, amuletos para que saliera el 58 a la grande y todo ese tipo de cosas. Así usted podía cambiar de vida. Todo tipo de amuletos para evitar, también hay muchos amuletos para evitar algunas cosas que traen mala suerte, como mi suegra. Como mi suegra dice, siempre hubo este tipo de cosas. No sea malentendido. ¿Por qué mi pobre suegra que debe estar conectada por allí? Mi suegra siempre dice que muchos creen en la cinta roja, no pasar por debajo de una escalera, no deje la escoba detrás de la puerta, ojo con los gatos negros. ¿Vio qué sabia que es mi suegra? Usted entendió mal. Mi suegra no trae mala suerte, cocina rico. Continuando con este pasaje bíblico, era algo para que usted se ría, nos dice el versículo 2, y en cuanto Jesús salió de la barca, se le acercó un hombre que tenía un espíritu impuro. La historia completa. El sol va cayendo, como una de las mejores historias de terror. Apenas Jesús baja de la barca, la noche va cayendo, hay cuevas, hay todas estas historias, y aparece el actor invitado saliendo del medio de las cuevas rumbo a Jesús. Se imagina barbudo, lleno de pelo, no como yo, así que ya no tengo, pero se imagina todo este aspecto, la noche cae, lo sombrío, lleno de cuevas, y en medio de esto aparece este hombre, con un aspecto nada agradable, un endemoniado que andaba por los cementerios gritando. No era un hincha de Peñarol ni Nacional que gritaba así en los estadios como usted ve por ahí, no, era un endemoniado que andaba gritando. No decía ni gol ni nada parecido. El Evangelio de Mateo dice que son dos endemoniados, y el Evangelio de Marcos y Lucas dice que es uno. Pienso, y dicen algunos comentaristas, quizás era uno o era más de uno, pero la figura no está centrada en la cantidad, sino en lo que estaba sucediendo en aquel momento. Dice la Biblia, este hombre vivía entre los sepulcros y nadie lo podía sujetar, ni siquiera con cadenas. Muchas veces había sido sujetado con grilletes y cadenas, pero rompía las cadenas. Algunos datos de este endemoniado. Su ficha técnica. Era un hombre que vivía entre los sepulcros que estaban cerca a la orilla del lago. Allí había tumbas y este hombre estaba viviendo en este lugar, en estas cuevas. Era un hombre aterrador, estaba desnudo, rompía cadenas y grilletes, nadie lo podía sujetar, andaba de día y de noche por los montes y los cementerios, gritando descontroladamente, lastimándose con piedras y, nos dice algo muy interesante este pasaje bíblico, y tenía familia. Y tenía familia. En el versículo 6 nos cuenta Marcos que aquel hombre corrió hacia Jesús y se arrodilló delante de él diciendo que no lo atormentara, que no lo molestara. Y lo interesante es que dice, y no solo se arrodilló, dice algo muy interesante a aquel hombre que está endemoniado. Y a voz en cuello le dijo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes que ver conmigo? Yo te ruego por Dios que no me atormentes. Aquel hombre endemoniado sabe claramente delante de quién está. Aquel hombre poseído por los demonios sabe claramente delante de quién está. Está delante del Hijo del Dios Altísimo, dice. No era un simple demente, estaba poseído por poderes demoníacos que conocían la verdadera identidad de aquel que venía en la barca. ¿Cuántos se rehusaron en creer en Jesús? Hasta los religiosos de turnos. Pero aquel endemoniado reconoce a Jesús como el Hijo del Dios Altísimo. Pero aquel hombre endemoniado, y en especial los demonios, saben muy bien delante de quién están en ese preciso momento. Estaban delante de Jesús. Sabía muy bien quién venía en la barca y no necesitaban ni una escolta ni una alfombra roja para reconocer que el que estaba allí bajándose de la barca era Jesús. No precisó un desfile de soldados, militares, alfombra roja y todo lo que a usted se le puede venir a la mente. Aquel demonio sabía muy bien quién había llegado en aquella barca. Y es que Jesús le había dicho, espíritu impuro, deja a ese hombre. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le respondió, me llamo Legión porque somos muchos. Una legión en aquellos días, la legión romana de soldados,
podía llegar hasta en promedio de 6.000 hombres. 6.000 hombres. Y este le dijo, me llamo Legión, no sabemos la cantidad, pero tenemos idea del número. Y las legiones romanas eran conocidas también por generar todo tipo de crueldades y maldades en la sociedad. Y el hombre le rogaba e insistía que no los mandara lejos de aquella región. En el Evangelio de Lucas aparece la palabra abismo. No nos envíes al abismo, decían los demonios. Es interesante que los demonios no quieren ir al abismo, a ese lugar conocido por ser la morada de los espíritus. Les dice, no nos envíes allí, envíanos a los cerdos. Dice la Biblia, cerca del monte pastaban un gran hato de cerdos, y todos los demonios le rogaron, envíanos allí, a ellos. Y dice la Biblia que Jesús se lo permitió. Aquí vemos también que Jesús no solamente tuvo autoridad sobre la tormenta, ahora tiene autoridad sobre los demonios. Y sus discípulos están allí, están viendo todo lo que está aconteciendo, todo lo que está ocurriendo. Los que cuidan de los cerdos, al ver esto, huyeron y fueron a contar todo esto a la ciudad y por los campos. A todos los lugares que fueron, contaron lo que había sucedido. La gente salió a ver qué era lo que estaba sucediendo, dice la Biblia. Y cuando llegaron a donde estaba Jesús y vieron que el que había estado atormentado por la legión de demonios estaba, sentado, vestido, ya no gritaba, no se golpeaba el cuerpo con las piedras y estaba en su sano juicio. Aquellas personas, dice la Biblia, tuvieron miedo. Luego los que habían visto lo sucedido con el endemoniado y con los cerdos se lo contaron a los demás. Y esto causó asombro, miedo y una grave pérdida económica a sus propietarios. Jesús les trajo esperanza y sanidad. Trajo esperanza y sanidad. Jesús estaba con la multitud, pero vio la necesidad del otro lado, que había alguien que necesitaba el Evangelio. Una persona, una multitud. Pero por una persona Jesús se tomó el barco y cruzó a buscar a una persona. Jesús le trajo esperanza y sanidad y llevaba esa esperanza y sanidad a ese lugar. Pero ellos vieron que Jesús los sacó de la tranquilidad, alteró sus posesiones económicas y les trajo una pérdida en números en temas económicos. La sanidad de aquel hombre trajo pérdidas económicas para los propietarios de los cerdos. Así que al mirar este hecho bíblico, como siempre, me dio curiosidad. Así que llamé a un familiar, le dije, ¿no me averiguás cuánto vale un cerdo en pie? Bueno, ahora te llamo, me dijo. Así que a los pocos minutos me llamó y me dijo, un cerdo en pie vale 3.800 pesos, un promedio de $90. Por las dudas, consulté a mi amigo del celular y me dijo que valía esto, 3.800 pesos y un promedio de unos $90. Así que agarré la calculadora en el celular, miré y dije, bueno, 2.000 cerdos a $90 cada uno, me dio apenas unos $180.000 sería la pérdida hoy en día. Si esta historia sucediera hoy en día, la pérdida sería un promedio de $180.000, fue lo que perdieron aquellas personas. Unas moneditas quizás para usted en estos días, $180.000. ¿Verdad, Lourdes? Unas moneditas, poquita cosa. Esta fue la pérdida, como un dato interesante, si esto hubiera ocurrido hoy. Por un lado, el endemoniado ahora estaba en su sano juicio. Era un hombre nuevo, liberado por el poder de Dios. Y los discípulos están viendo esto. Estuvieron con la multitud, aprendieron todo lo que Jesús hizo con la multitud, sanó, enseñó, predicó. Y ahora pasan por el barco, aprenden que Jesús tiene poder con la tormenta, se hace la tranquilidad y ahora están en otra nueva prueba. Pero no salimos de una, estamos con la multitud, estamos con la tormenta, nos bajamos del barco, viene este lleno de pelo acá, qué tremendo. Era la clase de discipulado que tenían. Ellos están pensando, vimos a Jesús que dio de comer, sanó paralíticos, trae sanidades, enseñanza, tranquiliza tormentas y vientos y ahora expulsa feroces demonios. Ellos ahora son testigos de otra experiencia y de todo esto son testigos también los habitantes de aquella ciudad. Todo esto está circulando en la ciudad.
pero la ciudad no se alegra. Un endemoniado que se golpeaba con piedras, que gritaba, que dormía en el cementerio, y Jesús lo sana. Pero la Biblia nos dice, no hubo alegría en aquellas personas. Al ver a aquel pobre hombre que se golpeaba con piedras, quizás para que aquellos espíritus salieran de él y lo dejaran en paz. Al ver que aquel hombre sanó, no hubo ni alegría, ni gozo, ni gratitud a Dios por los habitantes de aquella región. Es que Jesús desestabilizó su economía, su bienestar. Y aquellas personas comenzaron a decirle a Jesús que se fuera de aquel lugar. Y le dijeron, hey Jesús, todo muy lindo, está sano el muchacho, qué bien, nos alegra mucho, pero nuestra economía corre riesgo. Ya no queremos más pérdidas económicas, $180.000 perdimos acá, Jesús. ¿Cómo le arreglamos esto? ¿Por qué no haces un milagrito acá y un par de dólares? Sanaste a este lunático, pero nuestra pérdida, ¿quién la paga? Si vendemos el barquito, no lo vamos a poder cubrir. Los demás tienen miedo, Jesús, que les pase lo mismo, que haya una pérdida gigantesca como la tuvimos aquí. Jesús, si no te enojas, estaría bueno que te subas al barquito y te vayas a la otra orilla. Que vuelvas por donde viniste, porque corre en riesgo nuestra economía. Así que juntá a tus seguidores, subite al barco y goodbye, nos vemos, o vai embora. Le estaban pidiendo a Dios mismo que se fuera de aquella ciudad. Le estaban pidiendo a Dios mismo que se fuera de la ciudad. No le reconocieron. Ya atendemos. Dios estaba en medio de ellos. Le podían haber dicho, sana nuestra tierra, sana nuestra familia, nuestras vidas. Pero no, nada de esto ocurrió. Le pidieron que se tomara el barquito y se fuera. La presencia de Cristo les inspiraba miedo, temor. No querían más pérdidas económicas. Un pobre hombre desgraciado fue sanado en medio de ellos. Un hombre es recuperado y ahora tiene salud. Está vestido. Está en paz. Pero parecía que nadie se alegró por la sanidad de aquel hombre. Nadie se alegró. Lo importante era lo económico, los números. Y no es la única historia que vemos en la Biblia. Cuando estaba por aquí recordé otras historias. ¿Se acuerdan de Demetrio? Un platero que tenía un importante negocio de fabricación de templos de plata en miniatura en la diosa griega Artemisa. Pasa lo mismo, pasa lo mismo. Llega el Evangelio, las personas se convierten, dejan el paganismo y aquel hombre dice en determinado momento, caballeros, ustedes saben que nuestra riqueza proviene de este negocio, de los templos paganos, y estos predicando el Evangelio nos están haciendo perder nuestros números económicos. Otra historia, libro de Hechos, capítulo 16. Cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar, decía Pablo, por medio de la adivinación. Hasta que un día esta mujer iba delante de Pablo, escuchen a estos, y Pablo ese día se ve que durmió mal, le reprendió el demonio se fue, la muchacha se sanó, pero sus patrones perdieron la capacidad de hacerse rico. Otra vez un demonio se va y hay un problema económico. Su fortuna es perdida. Constantemente vemos esto, constantemente vemos esto. Es que es el eterno conflicto entre las riquezas y el bienestar espiritual que Dios ofrece al ser humano. Es el eterno conflicto entre las riquezas y el bienestar espiritual que da Dios al hombre. Esa lucha constante, esa ceguera espiritual que tiene el ser humano, que ve a alguien sanado, recuperado, pero le importa más su bolsillo. Porque cuando Dios no está en el corazón del ser humano, vienen las guerras, los homicidios, los robos, el sinsentido de la vida y todos los males que vemos en la sociedad de hoy mediante nuestro celular, el informativo o todas las redes.
Para muchos Jesús le incomoda y no les deja hacer de la suya. Jesús incomoda muchas veces en nuestras propias vidas, porque no nos deja hacer lo que queremos. Nos pide que hagamos su voluntad. Para muchos Jesús es una molestia, y para aquellos hombres Jesús era una molestia. Es como si alguien tuviera un buen empleado que tiene muchos contactos por todos lados y le genera muchas ganancias y evita el pago de algunos impuestos. Entonces ese empleado es muy bueno para el patrón, le genera muchos recursos, pero un día va usted y se encuentra con Roberto. Roberto, ¿cómo andás? Tantos años, y va a tomar un café. Pero usted ahora es cristiano y le predica el Evangelio. Y le habla y ora por él. Y un día Roberto se convierte. Y va y le dice al patrón, ¿sabés que todo lo que estuve haciendo todos estos años estuvo mal? Y no voy a hacer más esos negocios en negro. Y el patrón dice, ¡wow! ¡Qué alegría! ¡Qué fantástico! No, ¿cuánta pérdida económica me trae tu conversión? Algo parecido pasa aquí. Algo parecido pasa aquí. Jesús le da verdadera libertad a aquel hombre, como nos dio a nosotros. Nos puede hacer libres hoy. Te puede hacer una nueva criatura, una nueva persona. Por eso aquel que está viviendo en tormento, en situaciones difíciles, falta de esperanza, un vacío, tiene que renunciar a esa vieja vida que está atado y pedirle el perdón de sus pecados. Hay que abrirle el corazón y creer en Él. ¿Cuáles son sus cadenas hoy? ¿Todavía vive en cadenas? Jesús te puede dar libertad. ¿Qué lo tiene atado? ¿Qué vicio? ¿Qué es lo que no lo deja ser verdaderamente libre? En este caso, un demonio lo tenía atado. Y de paso, le digo que no se involucre en actividades espirituales oscuras, ni en ningún tipo de juegos, películas, lectura de libros de oscuridad. No use eso. Ni recomienda a sus nietos, sobrinos, que ande con este tipo de cosas. Aunque ningún cristiano puede ser poseído por el diablo, no le recomiendo que se meta en actividades diabólicas, porque esto tiene sin duda y tendrá consecuencias. La historia va finalizando. Cuando Jesús abordó la barca, porque le pidieron que se fuera, el que había estado endemoniado le rogó que lo dejara estar con él. Jesús, déjame ir contigo. Pero Jesús, en vez de permitírselo, le dijo, vete a tu casa, con tu familia, y cuéntale las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Cuéntales cómo ha tenido misericordia de ti, cómo te ha ayudado, cómo te ha sanado. Vete a tu casa, abraza a tu esposa, a tus hijos, diles, papá ha vuelto. Saluda a tus familiares, amigos y vecinos, aquí estoy nuevamente. Jesús me ha sanado. Y diles nuevamente, hoy soy un hombre nuevo. Jesús me sanó. Vecinos, amigos, familiares, familia, estoy de nuevo. Jesús me sanó. Aquel hombre fue liberado. Y Jesús le dijo, ve y cuéntale a los tuyos. Ve y cuéntale a los tuyos. ¿Cuántas personas lo habrán visto? ¿Cuántos habrán dicho, a este ni Dios lo ayuda, ni Dios lo cambia, no hay quien lo cure? Pero le llegó su oportunidad y Dios lo sanó. Y ahora comenzó a contarles a todos lo que se había encontrado en la calle. Llegó Jesús en una barca y transformó mi vida. El endemoniado, para ir finalizando, de endemoniado a evangelista, de endemoniado a misionero, de encadenado a libre, de vivir solo en un cementerio a volver con su familia. El hombre se fue y en Decápolis comenzó a contar las grandes cosas que Jesús había hecho con él y todos se quedaron asombrados. Posiblemente fue a todas las ciudades a predicar el Evangelio, a aquellas 10 ciudades fue a llevar el Evangelio, y no hay duda de esto. Fue a Filadelfia, a Pela, a Dion, a Hipos, a Canata, a Gerasa, a Rafana, a
Stisotópolis, disculpen, Gadara y Damasco. Y nos cuenta la historia, que cuando algunos llegaron a esos lugares a predicar el Evangelio, ya conocían de Jesús. Seguramente llegaron a conocer de Jesús por el testimonio de este hombre, aquel hombre que se transformó en una demostración viva del poder de Dios. Era irrefutable, una vida transformada. Porque las pruebas verdaderas del poder de Dios es una vida transformada con el poder de Dios. Porque usted y yo podemos hablar mucho. Pero si no vivimos el Evangelio, de nada sirve esto. Y a nosotros también nos dice la Biblia hoy, ve a los tuyos, ve a tu casa, con tu familia, con tus amigos, con tus vecinos, y cuéntale las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. ¿Qué ha hecho el Señor con usted en estos 5, 3, 50, 30 años? ¿Qué ha hecho con usted? Ve y cuéntale a los tuyos. Ese mismo mensaje, esa misma orden es para nosotros hoy también. ¿Sabe cómo me lo imagino a aquel hombre volviendo a su casa? Yo me lo imagino así, cantando, soy libre. Del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre soy. Volviendo a su casa. ¿Cómo se lo imagina? Yo me lo imagino así. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados, me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. ¿Se lo imagina cantando hay así? Libertad. Usted y yo somos libres también. Yo me lo imagino aquel endemoniado sano, volviendo a su casa. Se imagina la cara de su esposa, sus hijos, cuando lo volvieron. ¡Ay, vuelve papá! ¡Ay, vuelve mi esposo! Jesús transformó la historia de aquel hombre. Jesús sigue transformando historias hoy, así como transformó la suya y la mía. Me libró. En la cruz compró mi redención y libertad. Señor, en esta mañana estamos delante de ti, Señor, para alabar y bendecir tu nombre, Padre. Tú nos libraste, Señor. Hoy tenemos esa vida nueva, esa vida que viene solamente de ti. Gracias por mis hermanos, hermanas que han conseguido conocerte, Señor, que tú llegaste hasta nosotros. Y hoy tenemos esta vida nueva para dar testimonio, Señor, porque nuestra vida, nuestras acciones, son ese poder del Evangelio visible. En esta hora nos preparamos, Señor, también para partir el pan y tomar la copa, para recordar todo lo que tú hiciste y que entregaste en especial tu vida, Señor, a favor nuestro. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta historia maravillosa, Señor, que tenemos aquí. Alabamos, bendecimos tu nombre, Señor. Y ahora, Señor, dejamos este tiempo tan especial donde partimos el pan, recordamos tu vida entregada a favor nuestro, tu sangre derramada en la cruz. Gracias, Señor, que como pueblo tuyo, Señor, hoy estamos reunidos. Alabamos y bendecimos tu nombre. Analizamos nuestra vida interior, nuestra vida espiritual. Oramos en tu nombre, Señor. Amén. Y viene nuestro hermano Aldo Garracino para dirigirnos en este tiempo. Que el Señor les bendiga.